Hola, junto a mi grupo de trabajo, hoy les hablaremos un poco sobre nuestra sentencia. Para ponerlo en contexto, primero vamos a darles un pequeño resumito sobre de qué trata. El 23 de enero de 1991, durante un operativo del Cuerpo Esencial Armado de la Política Nacional y el Ejército en Las Palmeras, Colombia, fueron ejecutados extrajudicialmente al menos 6 civiles, entre ellos Artemio Pantoja Ordóñez y Hernán Javier Guarán. Estas víctimas no pertenecían a grupos armados y se encontraban en estado de indefensión. Durante la operación también se registró la muerte de Hernán Lizcano en circunstancias no aclaradas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad del Estado colombiano por estas violaciones a los derechos humanos y ordenó reparaciones a las familias afectadas. Ahora nosotros nos vamos a centrar en nuestras opiniones críticas. Con respecto a mi opinión, yo apoyo la decisión de la Corte Interamericana en el caso de las Palmeras versus Colombia por varias razones fundamentales. En el primero, por el derecho a la vida. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 11, establece que el derecho a la vida es inviolable. Esto subraya la obligación del Estado de proteger este derecho, lo cual fue gravemente vulnerado en el caso de las Palmeras. También por la estigmatización de las víctimas. La Comisión Colombiana de Juristas ha documentado cómo los familiares de las víctimas han sido estigmatizados como cómplices de grupos armados, lo que agrava su sufrimiento y vulnerabilidad. Esta estigmatización afecta sus relaciones sociales y laborales, perpetuando la violencia y el miedo. Tenemos aquí sobre la ley 1448 del 2011, conocida más que todo como la ley de víctimas. La ley establece mecanismos para la reparación integral de esas víctimas de conflicto armado, incluyendo compensaciones económicas. Sin embargo, su implementación ha sido limitada, lo que deja a muchas familias sin el apoyo necesario para superar el trauma y la pérdida. Y por último, sobre la Comisión de la Verdad. La creación de la Comisión de la Verdad como parte del acuerdo de paz busca esclarecer los hechos del conflicto armado y garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas. Este mecanismo es crucial para combatir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones. En conclusión, sobre mi opinión, el caso de las Palmeras no solo refleja una violación de derecho a la vida, sino también un patrón de estigmatización y falta de justicia que debe ser abordado para garantizar los derechos humanos en Colombia. Buenos días, mi nombre es Daniela Caraballo y en mi opinión el caso de las Palmeras es un ejemplo de la profunda crisis de derechos humanos en Colombia. Particularmente en relación con la ejecución extrajudicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado colombiano no solo es responsable de la muerte de las víctimas, sino que también, también de la falta de justicia y la reparación para sus familias. Este tema se entrelaza con el escándalo de los falsos positivos, donde miles de civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combates. La Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado más de 6.400 casos de falsos positivos entre el 2002 y 2008, lo que refleja un patrón sistemático de la violación de los derechos humanos que se asemejan a lo ocurrido en el caso de las Palmeras. En este contexto, es relevante mencionar el caso ocurrido en Soacha, Cundinamarca, la sentencia 3382-014 de marzo 19 de 2014, donde se condenó a varios miembros del ejército por la ejecución extrajudicial de jóvenes que fueron presentados falsamente como guerrilleros. Este caso muestra la necesidad urgente de que el Estado asuma su responsabilidad, no solo en términos de indemnizaciones económicas, sino también mediante acciones concretas que garanticen justicia y no repetición de estos mismos casos. Asimismo, el informe de la JEP sobre los falsos positivos destaca cómo las políticas institucionales incentivaron estas prácticas atroces, lo que pone en evidencia que la impunidad y la falta de investigación efectiva son problemas persistentes en Colombia. Por lo tanto, yo considero que en el caso de las Palmeras debe ser visto como parte de un patrón más amplio de violencia estatal y violencias sistemáticas a los derechos humanos. La reparación a las familias no puede limitarse a compensaciones monetarias, debe incluir medidas integrales que restauren su dignidad y les brinden un acceso real a la justicia. La Corte ha dejado claro que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables y es fundamental que esto se haga para evitar que casos como los de las Palmeras y los falsos positivos se repitan en el futuro. Gracias. Buenos días, mi nombre es Camilo Salgado y estoy a favor, ya que es importante recalcar que el Estado tiene una responsabilidad muy inmensa y es proteger a los ciudadanos. Y cuando se producen este tipo de tragedias, es importante que se haga justicia y se brinde apoyo a las familias. También recordar que la justicia más a todos sirve para la sanación y el cierre de las familias que han sufrido pérdidas muy fuertes.
También es importante que se investiguen los hechos y sancionen a los responsables y que se brinde un apoyo y compensación a la familia. En resumen, estoy a favor de que se haga justicia y se brinde apoyo a las familias que han sufrido las pérdidas por culpa de la negligencia. Y recordar que los seres humanos son prioridad y que el Estado tiene responsabilidad de protegernos, como lo dice la sentencia de 29 de julio de 1988, donde la CIDH afirmó que los Estados tienen la obligación de investigar y sancionar a las violaciones de derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista estoy de acuerdo con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Las Palmeras versus Colombia, específicamente en su sentencia del 26 de noviembre del 2002, que aborda las reparaciones y costas. Esta postura que yo tengo, pienso que la fundamento en varios argumentos presentados por las partes involucradas y además la apoyo en otras sentencias relevantes que me han servido de apoyo para guiarme con respecto en estos casos de violaciones a los derechos humanos. Con respecto a la parte demandante, la que es representada por la familia de las víctimas, estos argumentan que el Estado colombiano había fallado en su deber de proteger el derecho a la vida y no había llevado a cabo investigaciones adecuadas sobre los asesinatos ocurridos en Las Palmeras. Estos en sus alegaciones enfatizaron la falta de acceso a la justicia y el sufrimiento emocional y material que sufrieron debido a la impunidad inexistente. La Corte Interamericana, al aceptar estos argumentos, reconoció que el Estado efectivamente había violado los artículos 4, derecho a la vida, y 8, garantías judiciales de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por otro lado, el Estado colombiano intentó justificar su actuación al señalar que había todo tipo de medidas para investigar los hechos y que no eran responsables por las muertes. Sin embargo, la Corte Interamericana encontró insuficientes estas justificaciones, ya que evidenció que las investigaciones realizadas no cumplían con los estándares internacionales requeridos para garantizar la justicia efectiva. La decisión de la Corte en este caso es coherente. Pienso yo que es coherente debido a su jurisprudencia anterior. Como se observa en el caso de la masacre de Pueblo Bello versus Colombia en 2002, donde también se abordó la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos y se ordenaron reparaciones a las víctimas. En esa sentencia, la Corte reafirmó que la falta de respuesta estatal ante violaciones graves puede perpetuar un ciclo de impunidad y sufrimiento para las víctimas y sus familias. Además, el caso que ocurrió en Barrios Altos versus Perú 2001 establece también un precedente claro sobre las obligaciones del Estado al investigar y sancionar violaciones graves a los derechos humanos. La Corte determinó que la falta de investigación adecuada constituye una violación continua de los derechos humanos, lo que refuerza la necesidad de reparaciones efectivas como medio para restaurar la dignidad de las víctimas. Para finalizar mi opinión, pues pienso que estoy de acuerdo con la decisión de la Corte Interamericana en el caso de Las Palmeras, porque subraya la importancia del derecho a la vida y el acceso a una justicia efectiva. La sentencia no solamente busca reparar el daño causado a las víctimas, sino que también establece un estándar para otros casos similares en América Latina. La jurisprudencia interamericana ha demostrado ser un mecanismo crucial para enfrentar la impunidad y promover el respeto por los derechos humanos en la región. Gracias. Buenos días, mi nombre es María José Gaviria y bueno, continuando con lo que hablaba mi compañera María Liz, vamos a ponernos un poquito más en contexto y voy a hablarles qué es un precedente. Bueno, un precedente es una decisión judicial o varias decisiones judiciales que sirven como referencia para resolver casos futuros. Y su finalidad es garantizar coherencia y estabilidad en las decisiones judiciales. Bueno, recordemos que en Colombia los precedentes judiciales operan como una fuente vinculante de derecho, especialmente a partir de la Constitución de 1991. La Corte Constitucional ha establecido que sus decisiones, así como las de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, son obligatorias para que los jueces las agreguen a casos similares. A pesar de lo anterior que habían comentado mis compañeras de los falsos positivos,
y a pesar de la decisión que dio la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en Colombia se siguen dando falsos positivos. Entonces, ahí es donde se plantea la pregunta. ¿Este precedente que marcó esta sentencia valió la pena? ¿Por qué, si se dio en 2002, todavía en los años 2006 y 2008, en Colombia había un pico de personas desaparecidas, muertas extrajudicialmente? Entonces, yo estoy de acuerdo con la decisión que tomó la Corte Interamericana porque recalca la responsabilidad del Estado colombiano, pero también me queda como ese sinsabor de que a pesar de que esta fue una decisión importante y se supone que marcaba un precedente, después en los años 2006 hasta 2008 hubo un pico grandísimo donde todavía a día de hoy hay personas que no encuentran los responsables de la muerte de estas personas. La JEP dice que se registraron 6.402 fallecidos. Entonces sí estoy de acuerdo, pero me queda ese sinsabor, que por qué a pesar de estos precedentes, que esta no es la única sentencia como lo mencionaban mis compañeros, ¿por qué aún no se toma en cuenta esta sentencia para aclarar los hechos? Mi nombre es Dana Mendoza y voy a dar mi opinión sobre el caso de Las Palmeras. Como persona y como ciudadano, me preocupa el reconocimiento de la verdad en este caso, ya que no tiene acciones concretas. Me basé en la sentencia C-588 del 2019 de la Corte, la cual establece que el derecho es una verdad y deber. No solo el derecho de las víctimas, sino que en el caso de Las Palmeras, en donde los civiles fueron asesinados por las fuerzas del Estado, se refuerza la necesidad de esclarecer los hechos necesarios y concisos para proporcionar la justicia que debe ser. La Corte aún así destaca los principios como la dignidad humana, la memoria histórica y los que son esenciales para la reconciliación de las víctimas. Además, exige al Estado realizar las investigaciones exhaustivas y garantizar el acceso a la información a través de las familias aceptadas. Como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es su base fundamental de que toda violación contra los derechos humanos deberá ser sancionado e investigado por el Estado. La sentencia C-588 debería ser un llamado a la acción del Estado, que debe cumplir su deber y garantizar a la familia el proceso de afectación que tienen más adelante después del daño causado. Y el camino hacia una verdadera reconciliación para mí está un poco complicado. Puede que sí hayan casos donde uno reconcilia con los que le hicieron el daño a la familia de uno, pero aún así, como lo dicen, es muy difícil perdonar esos hechos. Y me parece que son muy profundas las heridas que tienen. Además que tanto tiene el Estado como quedan las personas en la sociedad. Gracias. Bueno, esto fue todo. Gracias por estar aquí, prestarnos un poco de atención con respecto a la opinión que mi persona y todos mis compañeros compartimos respecto a nuestro caso. Gracias, hasta luego.